Buenas noches a todos. Venimos a hablar acerca de Jesús en América Latina y cuando pensamos en el tema, me preguntaba por qué es interesante o por qué es necesario más bien hablar de la figura de Jesús, de cómo entendemos a Jesús o de cuál Jesús hablamos. Y estaba pensando y me acordé de las palabras de Pablo en la carta a los Colosenses. Dice Colosenses 1:15 en adelante, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Cuando pensamos en la imagen de Jesús, eh, este texto dice que Jesús es la imagen de Dios. O sea, lo que vemos en Jesús es un destello de Dios, o sea, es la imagen de Dios. En griego sería el icono de Dios. Entonces es muy importante la imagen que tenemos de Jesús, porque de alguna forma, viendo a Jesús, vemos a Dios. Entonces, si tenemos una imagen errada de Dios, lo más seguro es que también tengamos una imagen errada de Dios mismo. Entonces queremos esta noche desafiarnos un poco viendo la historia, pero también viendo capaz nuestros propios prejuicios en cuanto a quién es Jesús. Entonces voy a compartir acá una pequeña presentación y como la semana pasada, por favor, interrúmpenme. Me encantaría que esto fuese participativo y para que pudiéramos todos charlar y contarnos lo que pensábamos o aclarar alguna duda que tengamos. No siempre tendré las respuestas, pero de repente podamos recomendar algún libro que tenga más respuestas que yo. Muy bien, Jesús en América Latina. Bartolomé de las Casas dice que la historia es maestra de la vida, ¿sí? Que la historia es vida de la memoria. Uno de los problemas en América Latina y en todo el mundo es una falta de memoria histórica. Es cuando nosotros caemos en los mismos errores, cometemos los mismos errores por no haber aprendido de la historia. Y también en nuestra cultura actualmente, en la modernidad líquida en que vivimos, muy poco nos importa el pasado, porque estamos pensando mucho en el presente y siempre en el futuro. Entonces la historia no tiene mucha cabida en nuestro pensamiento actual. Entonces es importante que sepamos qué ha pasado en la historia, especialmente porque el cristianismo es una religión histórica, como dijimos la semana pasada. Entonces debemos tomar en cuenta nuestra historia para entender cómo llegamos acá y hacia dónde vamos. Otra cita de Berdiev dice, el deber que se impone a todo cristiano es el de mirar la realidad de frente, el de ser plenamente consciente. Nada más opuesto al cristianismo que la idealización de la realidad. ¿Sí? Es muy cómodo decir que llegamos, que está todo bien, que hacemos todas las cosas bien, pero probablemente sea mentira. Siempre hay espacio para crecer, ¿sí? Y no deberíamos pensar que en ningún momento que hemos descubierto a Jesús en todo su esplendor, o que hemos conocido a Jesús del todo, o que nuestra iglesia es un fiel reflejo de Jesús, ¿sí? Siempre falta. No deberíamos idealizar la realidad, sino mirar cuidadosamente en cuáles áreas nos falta crecer.
Ahora les hago una pregunta. ¿El cristianismo es una religión occidental? ¿Sí? Mayormente pensamos en el cristianismo como religión occidental o filosofía occidental, pero ¿es una religión occidental? ¿Qué opinan? Hola, hola a todos. Hola, John. Yo La- estaba pensando que, o sea, en realidad es oriental, ¿no? Pero en Medio Oriente lo ven al cristianismo como la religión occidental, de este lado, me parece. Muy bien. Es interesante que en la China muchos académicos, muchos políticos, muchas personas de la clase alta se sienten atraídos por el cristianismo porque la ven como parte de la civilización occidental que les llama la atención. ¿Sí? Rodney Stark, un sociólogo de la religión, habla de este fenómeno que ahora muchos perciben erróneamente al cristianismo como una religión occidental. Y muchas veces cuando la gente de Occidente habla de occidentalizar algún sitio o civilizar algún sitio, están hablando acerca de, por lo menos, poner unas bases occidentales para el cristianismo o para la democracia. Pero deberíamos recordar, hacer memoria, que el cristianismo tiene una larga historia y trayectoria en Medio Oriente, específicamente en Palestina. Es interesante que algunos filósofos, si no me equivoco, entre ellos Enrique Dussel, un filósofo argentino, que América Latina comparte más con Palestina que lo que comparte con Europa o con Estados Unidos. Culturalmente, religiosamente, nuestros sistemas económicos, nuestras vidas se parecen mucho más al Medio Oriente que al norte de Europa, por ejemplo. Entonces, cuando pensamos en la fe, cuando pensamos en descubrir este Jesús, no tenemos por qué siempre mirar al norte para descubrir un camino, para elegir un rumbo, para descubrir de nuevo a Jesús, ¿sí? La idea no es ser cristianos como lo son en Norteamérica o en Europa, ¿sí? Realmente compartimos muchísimo más con el Medio Oriente y con el Mediterráneo, los lugares donde primero surgió el cristianismo. También existe un debate entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, ¿sí? Y eso ha generado mucha controversia a lo largo de los años. Pero quiero sugerirles que un cristianismo lleno de vida, un cristianismo que abraza a Jesús, no ve una diferencia entre Jesús de la historia y el Cristo de la fe. ¿Sí? Queremos abrazar al Jesús que realmente vivió, pero creemos que es el mismo Cristo que nos salva. Entonces, hay mucha gente, incluso hay teólogos y historiadores, sociólogos españoles, que tratan de separar eh, al Jesús de la historia, el Cristo de la tradición, o el Cristo que fue siendo adorado por los primeros cristianos. Pero históricamente no se puede separar y no se deberían separar tampoco. Creemos seguir al Jesús que caminó por Nazaret, que murió en la cruz y quien resucitó, y esa misma persona es la misma personas que adoraba la iglesia primitiva. ¿Sí? Hay un hecho histórico que cambió la historia del cristianismo, ¿sí? De este lado del mundo. ¿Quién es este señor que está arrodillado debajo de una bandera, supuestamente? Cristóbal Colón. Sí, Cristóbal Colón. Hubo una estatua de Cristóbal Colón acá en Buenos Aires detrás de la Casa de Gobierno, que lograron trasladar a otro lado menos importante. Pero aún así su figura sigue estando muy presente entre nosotros. Capaz mucho más en Estados Unidos, eh, como todavía una persona venerada
por sus conquistas. Pero Cristóbal Colón era un cristiano convencido, o por lo menos eso es lo que se deja leer en sus diarios, ¿sí? Nosotros podemos comprar los diarios de Cristóbal Colón y en el principio de sus diarios dedica sus relatos y sus conquistas en el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo. O sea, obviamente comparte algo de la fe cristiana, si bien es un cristianismo político, o si lo creía fervientemente, no lo podemos saber porque no conocemos su corazón. Sin embargo, él hablaba de su mundo, de su conquista en términos también religiosos. Entonces eso impacta mucho cómo perseguimos los comienzos del cristianismo en América Latina. Samuel Escobar es un teólogo peruano que ahora reside en Madrid, que ha escrito un libro excelente, se llama En busca de Cristo en América Latina, se la recomiendo, de la editorial Kairos. Y él escribe lo siguiente: los historiadores coinciden en que el impulso evangelizador inicial, especialmente en ciertos órdenes como los franciscanos y dominicos, fue desplazado por los intereses de los conquistadores, que querían una cristianización rápida y masiva, que convirtiese a los indígenas en súbditos de los reyes de España y contribuyentes de impuestos al tesoro real. ¿Sí? Entonces hay una marcada tendencia desde el principio en que la fe va de la mano con los intereses del gobierno de España, ¿no? Con los reyes de España. No podemos ser ingenuos y pensar de otra manera, porque casi todos los que hicieron acá en América Latina apunta a esa realidad. Escobar continúa: la cuidadosa elaboración de instrumentos jurídicos para la conquista se basó en este razonamiento del fin evangelizador último, que tenía la empresa militar y civilizadora, y de esa manera la teología se puso al servicio de la política. ¿Sí? Básicamente, utilizaban al pensar cristiano, la filosofía cristiana, para legitimar su conquista de América. ¿Sí? Muchas veces se cuenta la historia de Atahualpa y Francisco Pizarro, que capaz Francisco Pizarro le presenta una Biblia. Hay distintos relatos, por lo menos 3 relatos que pude descubrir, en que Francisco Pizarro le ofrece una Biblia para que vea la palabra de Dios y para que entienda por qué deberían someterse a los españoles. Pero algunos historiadores dicen que ni siquiera fue una Biblia la que presentó Pizarro a Atahualpa, que probablemente fue un libro de catecismo. ¿Sí? Entonces ni siquiera la Biblia estaba tan presente en la conquista. ¿Sí? Es muy poco probable que abundaran las Biblias en América en el momento de la conquista, y es muy poco probable que las personas estuvieran leyendo su Biblia, ¿no? Sino que obedecían más bien un catecismo resumido que enseñara ciertas doctrinas de la Iglesia Católica. Entonces vemos que lamentablemente la teología se puso al servicio de la política de la conquista. Entonces les hago la siguiente pregunta: ¿cuál Jesús trajeron a América Latina? ¿Cuál fue el Jesús que presentaron a los pueblos indígenas de nuestro continente? Los escucho. ¿Cómo fue el Jesús que trajeron acá a América Latina? Sí, yo pienso que debe tener que ver con esta idea de Cristo Rey como conquistador, ¿no? La figura del Jesús conquistador. Uh-huh. Y nada, bueno, y una versión, la versión, digamos, de la hispanidad que tiene Jesús. También pensaba, volviendo a lo de recordar la historia, Freud en el libro Recordar, Repetir, Elaborar dice que todo lo que no se recuerda se repite. Y si bien él lo piensa en términos individuales, siempre lo pienso en la forma de las historias de los pueblos, de las patrias, de las sociedades.
me parece loquísimo eso. Pero sí, imagino que debe ser esta idea de Cristo Rey y Conquistador. Muy bien. Es interesante que en la iconografía cristiana, la imagen del Cristo Rey vencedor surge a la par con Constantino. ¿Sí? Vemos que en la iglesia primitiva, la iglesia o sea, más nueva, las imágenes más antiguas que tenemos de Jesús, Jesús aparece como buen pastor. Y con el tiempo y con el uso político de la imagen de Jesús ya en el Imperio Bizantino, vemos a un Jesús eh, rey, un Jesús con corona, un Jesús con una mirada más militante, podríamos decir. ¿Qué otras imágenes trajeron a América Latina? ¿Alguna vez si fueron a los museos de arte sacra acá en Sudamérica o en México, Centroamérica? ¿Qué tipo de arte trajeron los españoles? ¿Qué representaciones puntuales de Jesús trajeron? Creo que Jesús crucificado, ¿no? O sea, todas las iglesias católicas todas están llenas de Jesuses crucificados. Entonces no es el Jesús que vivió, sino el Jesús que murió, el Jesús que te hace sentir mal, que te hace sentir culpa. Sí, o sea, mucho del arte era para eso, ¿no? Para que sientas esa culpa católica, y es mucho de lo que creo que trajeron, ¿no? Muy bien. Y continuando con eso, bueno, nosotros somos de Bolivia y siempre que vamos a los pueblos, porque tenemos familias en los pueblos, las iglesias mayormente muestran el Cristo crucificado en todas las iglesias, sangrando, sufriendo, y esa es la imagen que nosotros pensamos viendo en esos pueblos que tienen de Jesucristo. Claro. ¿Se imaginan ser un indígena, ser un inca o del pueblo inca, y que te digan que el Dios que deberían adorar está muerto? Como no entender la historia, no entender que después resucitó, sino que la imagen palpable que te dan es un Dios muerto, moribundo, en una cruz. Juan Mackay fue un misionero escocés que llegó al Perú, un señor muy importante en la historia del Perú encima. Creo que dio clases en la Universidad de San Marcos y correspondía con Miguel Unamuno, si no me equivoco. O sea, un intelectual bastante importante en el mundo hispanohablante del momento. Y él escribe un libro que se llama El otro Cristo español, y hablaba de este Cristo que trajeron. Y dice que es un Cristo muerto, un Cristo ensangrentado, y había una falta de humanidad en el Cristo popular, en sus representaciones artísticas, y una total ausencia de Cristo resucitado. ¿Sí? Jesús, según Mackay en esta época, desempeñaba dos papeles dramáticos y importantes. ¿Sí? Un niño en los brazos de su madre, en los brazos de María, y una víctima dolorida y sangrante. Estos son los dos papeles que Jesús tenía en la época. ¿Sí? Estos en alguna foto de la Catedral de Lima. ¿Qué color tiene el pelo Jesús? Jesús era rubio, ojos azules. De repente hay otras imágenes de Jesús un poco más morocho, pero mayormente tenía cara de europeo, ni siquiera de español, sino tenía más cara de noruego, de británico. Y esta es la imagen que presentaban a los pueblos indígenas en Lima y en Perú. ¿Qué podríamos esperar de personas que solo ven estas imágenes de Jesús? ¿Qué podríamos esperar que supieran de Jesús o que entendieran de Jesús? Especialmente sabiendo que muchos no sabían leer ni escribir, sino que este es su único contacto con una idea de Jesús. ¿Qué podemos esperar? Yo pienso como que es un Jesús que no es igual a mí, que
no puedo, que está fuera de mi alcance, que es tan supremo que no se iguala a mi estatura, como no es igual que yo, o sea, es fuera de mi alcance, sí. Sí, un Jesús lejano, ¿no? Y me llama la atención que son como dos extremos, ¿no? El Jesús bebé, como blanquito, rubio, como un Jesús extranjero, que no puede ser mi hermano, no puede ser de los míos. Y luego el otro extremo es un Jesús muerto, entonces no tiene nada que decir acerca de mi vida, de cómo yo debo entender mi historia, mi presente. Entonces, o es extranjero o está muerto. Entonces, no me puedo pues, identificar con él. Qué fuerte, ¿no? Y que también es eso, conquistador, ¿no? Porque tiene el rostro de los que han venido como a conquistarnos, más o menos. Tal cual. Tal cual. Macay dice, ¿por qué los únicos momentos de la vida de Jesús a que se da importancia son su niñez y su muerte? Porque las dos verdades centrales, responde alguien, del cristianismo son la encarnación y la expiación. Y es así. Yo no creo que sea así, pero seguimos con la cita. Dice, pero la encarnación es solo el prólogo de una vida y la expiación su epílogo. La realidad de la primera se despliega en la vida y se garantiza viviendo. La eficacia de la segunda se deriva de la clase de vida que se vivió. ¿Sí? Sería como leer apenas 3 capítulos de los evangelios, ¿no? Sería obviar toda su vida, obviar todo su ministerio, toda la esperanza, todas las sanaciones, todas las enseñanzas que él daba. ¿Sí? Otra cita de Macay dice, no se concibe ni se experimenta su señorío soberano sobre todos los detalles de la existencia. Rey Salvador que se interesa profundamente en nosotros y a quien podemos traer nuestras tristezas y perplejidades. Ha sucedido algo sumamente extraordinario. Cristo ha perdido prestigio como alguien capaz de ayudar en los asuntos de la vida. Vive en exclusión virtual, en tanto que la gente se allega diariamente a la Virgen y a los santos para pedir por las necesidades de la vida. Es que se los considera más humanos y más accesibles que él. ¿Sí? Vemos un Jesús lejano, como decía Rosito, un Jesús que capaz no se interesa o no podría hacer algo por nosotros, porque está clavado en una cruz. Estas son dos imágenes que vemos del Cristo en el imaginario popular. ¿Qué pasó cuando los españoles quisieron evangelizar a la fuerza? ¿Tuvieron éxito? ¿Lograron cambiar los corazones de las personas? ¿Qué pasó con eso? Justo yo pensaba en eso, que creo que fue muy impuesto y no sé si yo quisiera estar cerca de alguien que me obliga y mata a mi familia porque no lo quiero adorar. Entonces, debió haber sido muy difícil para ellos asimilar ese tipo de Dios y ese Dios que supuestamente no sé si mencionaban que era bueno, pero que me estaba lastimando. Entonces, debe haber sido muy, muy, muy difícil para ellos. Uh-huh. Debe haber sido muy, muy difícil. Yo, personalmente conociéndome, hubiese rechazado a Dios de entrada, porque no me parece un Dios atractivo, no me parece un Dios que pueda ayudarme en la vida, o que responde de alguna forma a mis necesidades. Muchas veces no nos acercamos a la vida espiritual pensando en lo lindo y lo hermoso que es Dios, sino que tengo necesidades. Entonces busco de alguna forma a alguien mayor que yo para suplir esas necesidades.
y el Jesús que presentaron en la conquista no es un Jesús que se preocupa o que pueda hacer algo por esas necesidades, ¿no? Lo que vemos es que la evangelización forzosa en las Américas trajo como fruto el sincretismo, ¿sí? ¿Qué es el sincretismo? Es esa extraña mezcolanza, como dicen, de ideas, de enseñanzas, de credos diferentes, de prácticas y de costumbres que resultan cuando se impone la fe. Sin embargo, nosotros que de repente, pero recibimos a Jesús por voluntad propia, también podemos ser partícipes de sincretismo, o sea, podemos caer en el sincretismo también, no es solamente cosa de la imposición. Vemos ejemplos en el Perú de ciertos ritos que fueron cristianizados, ¿sí? O figuras religiosas en el Perú que fueron nombrados después santos, fueron asimiladas a la fe cristiana. ¿Cuáles serían algunos ejemplos del sincretismo moderno? Cosa que nosotros hacemos creyendo que son cuestiones cristianas, pero en realidad son cuestiones de nuestra cultura que hemos asimilado a nuestra fe. Y a mí se me ocurre que algo de la teología de la prosperidad tiene como un elemento sincrético en cómo vemos digamos, conseguir por las cosas. Yo quería decir una cosa porque me parece importante y no se suele decir esto. Cuando vos ves Latinoamérica, hubo un mestizaje. Es decir, a pesar de que evidentemente todo lo que fue la conquista fue terriblemente sangrienta, horrible, violadora y todo lo peor, hubo un verdadero mestizaje. Ahora cuando vos ves en Estados Unidos, no hubo un mestizaje. Ahí sí que los arrasaron. Y lo que vos ves en la taxonomía de las personas es los que trajeron en barcos, que son, digamos, los esclavos y los conquistadores. Con lo cual, ese sincretismo también responde a otra dignidad que venía, digamos, desde esa mirada un poco, que venía desde los barcos también, pero que era diferente a la que traían los ingleses. Por eso también hay que decirlo, porque si no, no se entendería que en Latinoamérica seguimos teniendo, digamos, los rasgos propios de la cultura latinoamericana. Y para mí eso explica mucho del sincretismo. Pero nada, eso. Es interesante cuando los católicos romanos fueron a evangelizar a las tribus germánicas, antes de ir, intentaron crear algún mensaje que sería llamativo para los germánicos. Y decidieron ir por un Cristo vencedor, conquistador, un Cristo guerrero. Y invitar a la gente al ejército de Dios. Entonces, como los germánicos, a la visión de los católicos, eran sumamente violentos, intentaron acomodar el mensaje del Evangelio, del Cristo de la paz y la reconciliación, para los germánicos. Entonces, vemos alguna premeditación de parte de aquellos que van a evangelizar. No sé si hubo tanta preparación para los misioneros españoles acá en América Latina. No sé si hubo tanta premeditación de cómo presentar el mensaje. Pueden haber casos aislados. Sabemos que no todos los monjes y monjas, por ejemplo, que vinieron a América Latina estuvieron a favor de lo que hizo el rey de España. Ejemplos notables como Bartolomé de las Casas. Pero sí, lo que vemos es un sincretismo, como decía Jonathan, tanto por la imposición de cristianismo, pero también por ese mismo mestizaje que viene a través de la formación de nuevas familias de españoles y los pueblos indígenas, o en el caso de los africanos también. Entonces vemos que hay cierto sincretismo. Y Escobar resalta esto, dice,
el Cristo de la religiosidad medieval ibérica, o sea, de España y Portugal, se encontró entonces con el Viracocha y la Pachamama de los pueblos andinos y con los pueblos mesoamericanos. Sí, no voy a intentar pronunciar estas palabras en azteca y maya porque no me atrevo a tanto. Sin embargo, vemos que hubo un choque de religiones, de cultura, de cosmovisiones. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí, cómo no. ¿Será que existe una tercera vía? Por ejemplo, si un misionero llega a Latinoamérica, a un pueblo común, y quiere hacer las cosas, digamos, respetando la dignidad del pueblo. ¿Será que existe una tercera vía que no sea entre anular completamente la cultura con la que él entra en contacto y pues predicar de Jesús? No sé si me explico. Lo que pasa es que a veces hablamos del sincretismo y lo vemos como algo negativo, pero si queremos realmente respetar la dignidad del pueblo y queremos que Jesús sea el Señor de ese pueblo, pero que surja de manera natural, que las personas lo acepten a Él, yo pienso que se va a dar una mezcla, pero donde Jesús quede como el único rey, pero no van a dejar sus costumbres, no van a dejar sus seres mitológicos, sus figuras de veneración. No sé si me explico. Claro. Es una conversación difícil, ¿no? Primero deberíamos reconocer que los europeos también tienen su sincretismo. No todo lo que tienen en el cristianismo europeo es puro cristianismo. Hay mucha cultura europea ahí. La forma de construir sus iglesias viene de la forma de los templos paganos romanos. El nombre en latín del Papa, el Pontifex, en realidad es el sumo sacerdote pagano de Roma. O sea, el cristianismo siempre tomó cosas de las culturas donde se encontraba y los apropiaba de alguna forma. Parte de esto tiene que ver con el hecho de que el cristianismo es traducible. ¿Sí? Si miramos el ejemplo del Islam, el Corán, por ejemplo, no puede ser traducido a otro idioma, deja de ser la palabra de Dios, al ser traducido del árabe clásico a otro idioma. Por lo tanto, el Corán es el libro en árabe como tal. Y hay muchos que ni siquiera les gusta que existan traducciones del Corán. En cambio, la Biblia no es así. El judaísmo tampoco veía su Sagrada Escritura de esa forma. Por eso fueron traducidos a griego, ¿no? En Egipto. Entonces, pero vemos que el cristianismo sí es traducible a distintas culturas. Hay un libro que de repente te podría interesar, que no tengo la respuesta, se llama Misión sin Conquista. Y es un caso del norte de Argentina, si no me equivoco, de misioneros que intentaron no aplastar la cultura local, pero intentaron dar a conocer a Jesús como rey. También de Kairos, Misión sin Conquista. Yo tuve la oportunidad de visitar una comunidad indígena en la Amazonas brasilera y pude preguntar al cacique de unos 70, 80 años si él estaba de acuerdo con los antropólogos que trabajaban para el gobierno brasilero, que los cristianos arruinaron su cultura. Y me habló a través de un intérprete y me decía que él estaba súper feliz que haya conocido a Jesús. Y le digo, bueno, es de esperar que le diga eso a un misionero, ¿no? Pero quería saber sus razones. Y me dice, bueno, desde que conocimos a Jesús, no han habido asesinatos en nuestras tribus. Él contaba que su tribu y la tribu enemiga cazaban a los hijos de los caciques, los secuestraban con 3, 4 años y los terminaban de criar hasta los 8, 9, 10 años, hasta 12 años. Después los mataban y los comían, eran caníbales. Y comían en un rito la hija o el hijo del cacique de la tribu enemiga. Y que desde que llegó el cristianismo,
no han tenido que vivir con temor de que la otra tribu va a entrar y robar a sus hijos para cocinarlos y comerlos. Entonces, cuando preguntas a los antropólogos, ellos ven, se les arruinó la cultura a los pueblos indígenas, pero los mismos indígenas muchas veces están alegres por haber conocido otra forma de vida. No deberíamos dejar de decir que también trajo problemas a la comunidad, problemas o complejidades que antes no existían, ¿sí? Sabemos que con la llegada de la urbanización, con la llegada de la tecnología, por ejemplo, los jóvenes indígenas tienen que buscar trabajo afuera, ya no pueden vivir de la tierra o no quieren, porque conocen el internet, conocen celulares, conocen otras formas de vida. Entonces, obviamente la llegada de extraños, bien sean brasileños o europeos o norteamericanos, trae complejidades a esas comunidades. Pero creo que hay una forma de ser misión sin conquista. No debe ser fácil. Para nada fácil. Sí, yo quería decir una cosita, sumando a esto que está diciendo Jonathan, que muchos pueblos originarios de Argentina, los jesuitas, fueron los que le enseñaban a leer y a escribir a muchas comunidades originarias. Y muchos misioneros también, misioneros, digamos, protestantes o de iglesias evangélicas, fueron los que también le dieron otro grado de dignidad a la forma en la que ellos vivían. Obviamente que es una discusión muy compleja, porque hay una idea cultural detrás, pero bueno, creo que es un gran debate para los tiempos de hoy ese también. Claro. El amigo Jeremy dijo en el chat, para hablar de forma positiva usamos la palabra contextualización. Sincretismo versus contextualización. ¿Cómo contextualizamos la fe sin perder su esencia? Me gusta la imagen del evangelio como semilla que plantamos en distintas tierras. Está muy bueno eso. Alex dice, un cambio de Dios siempre va a significar un cambio radical en la cultura. Eso sí, esperamos que sí. Acá les muestro un cuadro que está en la Catedral de Cusco. Vemos a Jesús y sus discípulos. Y en cuanto a la Eucaristía, ya no está el pan sin levadura, sino un cuy. Ya no está el vino, sino la chicha, la bebida sagrada de los incas. ¿Sí? Y las frutas que aparecen en la mesa son frutas indígenas al Perú, no son frutas de Palestina. Entonces vemos que cuando ya la escuela cusqueña de pintores habían enseñado a los propios incas a pintar, pintan a Jesús con cara de europeo, pero comiendo cuy y tomando chicha. Sebastián dice, en algunas regiones de China también celebran la cena con chicha de arroz. Mira, no sabía, che. No sabía. Entonces vemos que de alguna forma algunos pueblos internalicen un poco lo que es la cultura y la visión cristiana. Quiero contarles de Guamán Poma de Ayala, que es mestizo, era hijo de español y cusqueña no, era de la descendencia real del Inca, y nació en lo que hoy sería Ayacucho, Perú. Y escribe en su libro La Nueva Crónica de Buen Gobierno un tratado teológico que asemeja la cosmovisión católica española medieval con la cosmovisión incaica sobre el mundo. O sea, la cosmología española con la cosmología incaica. Y hace unas piruetas teológicas para pedirle al rey que por favor deje de matar a los indios, sus palabras, dejen de matar a los indios y dejen de maltratar a los negros de África, decía él. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo escribe al rey de España? Bueno, le escribe en español y mete palabras en quechua a la par con español. Y hace unos dibujos espectaculares para detallar lo que dice. Y pone como ejemplo a Jesús. Le dice, usted es rey católico, rey cristiano, hagan caso a Jesús y dejen de matar a los indios. Hagan caso a Jesús y dejen de matar a los indígenas.
a los esclavos esclavos africanos. Entonces él dice que él iba viajando por el Perú recopilando relatos, historias del imperio español en el Perú. Decía que andaba en busca de los pobres de Jesucristo. Ahora, puede ser que solo estaba haciendo piruetas teológicas con el fin de lograr la pacificación del conflicto, pero también puede ser que realmente conocía a un Jesús que amaba al prójimo, ¿sí? Un Jesús que nos mandó a amar y servir al otro, ¿sí? Entonces no deberíamos pensar necesariamente que lo hacía únicamente para lograr sus fines humanitarios. Pero ya hay otra imagen de Jesús en el Perú desde muy temprano. No es solamente la visión de los conquistadores. Pueden haber 3 periodos de cristianismo en América Latina, según algunos historiadores. Está el periodo colonial, y el que era ser teológico de esa época era la antropología, ¿sí? ¿Qué fue la pregunta teológica del momento? ¿Serán los indios seres humanos? ¿Serán los africanos seres humanos? La teología de Bartolomé de las Casas y otros, los jesuitas especialmente, trataba de demostrar con la Biblia y con la teología que los indios y los africanos sí eran personas y que merecían respeto, y merecían un buen trato, ¿sí? El segundo periodo de los movimientos de la independencia, y ahora vemos la discusión de iglesia y sociedad. ¿Hasta dónde debería llegar el brazo de la iglesia? ¿En qué debería meterse la iglesia? Si la iglesia debería separarse del Estado o no. Y un montón de preguntas relacionadas a esto. Esto es cuando llegarían los protestantes, mucho después a América Latina. Estaban en un simposio teológico en la UCA, la Universidad Católica de Argentina, y un sacerdote católico contaba que cuando él fue a comprar una Biblia, siendo joven, los católicos le decían que era protestante, porque leía la Biblia. Y él contaba que en su pueblo, cuando los católicos encontraban las Biblias regaladas por los protestantes, las tiraban a la basura, porque no deberían leer la Biblia. Esto fue hace poco en la Argentina. ¿Sí? Entonces surgieron muchos debates acerca del lugar de la iglesia y después las iglesias que vendrían después en la sociedad. Y obviamente la nueva cristiandad, ahora que tenemos mezcla de católicos romanos, protestantes, y también tenemos bastantes iglesias ortodoxas o iglesias étnicas de distintas partes del mundo, ¿sí? Solo en el barrio donde yo vivo tenemos iglesias de Armenia, de Rusia, de Grecia, tenemos iglesias de diferentes etnias, de diferentes partes del mundo. No deberíamos olvidarnos que ellos también forman parte de esta historia en América Latina. Y la pregunta principal era cómo ser salvo, ¿sí? Y eso era el debate de día. Si se puede ser salvo en la Iglesia Católica o no, cómo llega uno a ser salvo según la Biblia y según la teología protestante. Vemos que en esta nueva cristiandad, que a distintos momentos la dependencia, ya cierto destello de la democracia, la época de la revolución y la actualidad, ¿sí? Diferentes visiones de Cristo también. Vamos a ver algunas concepciones de Jesús que son diferentes. Aquí tenemos una imagen de Elizabeth Elliot, que fue una misionera norteamericana que llegó a la selva ecuatoriana, ¿sí? Y con muchos protestantes vimos algunas cosas positivas, como un Jesús más cercano, un Jesús en su propio idioma. Muchas de las Biblias en los idiomas indígenas fueron traducidos por norteamericanos y europeos, y lo interesante es que muchos tienen una fonética inglesa. Por ejemplo, si yo quisiera leer algunas Biblias indígenas, pensando con la fonética inglesa, podés leerlas en estos idiomas, porque fueron
traducido por personas que de repente ni hablaban castellano, sino inglés y el idioma donde fueron a misionar. Pero fue un Jesús ya comunicado en su propio idioma. Era un Jesús que hablaba a través de la Biblia. Y había cierta apertura, no voy a decir que un montonazo, pero cierta apertura a la interpretación, ¿sí? Preguntaban, ¿qué ves? ¿Qué lees? Cosa que antes no se hacía. Y vemos también una comunidad enfocada en las necesidades de los más vulnerables, ¿sí? Ahora, a la par con esto, con el Cristo evangélico o de los protestantes, vemos algunas cosas negativas. ¿Alguien quiere mencionar algunas cosas negativas que de repente trajeron los protestantes? Ya que hemos hablado bastante de los católicos. Algunas cosas negativas que trajeron los protestantes en su misión a América Latina. Bueno, una cosa interesante que mencionan los historiadores es que muchos misioneros norteamericanos y europeos trajeron negocios con ellos y hacían vínculos con empresarios en Europa y en Estados Unidos con empresarios acá en América del Sur. Algunos misioneros, tanto norteamericanos como europeos, trabajaban en conjunto con su embajada también en cuestiones diplomáticas. No sencillamente se dedicaron a la iglesia, algunos, ¿no? Simplemente se dedicaron a ministerios, sino también a otras actividades económicas y políticas, que eso obviamente cambió la historia de América Latina. Entonces, como todo, hay un lado capaz más positivo y un lado también negativo. Pero creo que podríamos decir que trajo otra visión de Jesús que hasta entonces no había estado tan presente, y tan presente entre los más pobres y vulnerables de América. ¿Sí? Tenemos en los años 60, 70 al Cristo revolucionario, ¿no? ¿Alguien conoce la historia de Camilo Torres? Camilo Torres fue un sacerdote colombiano que dejó el sacerdocio para tomar las armas y se fue a luchar con la FARC. Prefirió traer el reino de Dios a través de la violencia y a través de la lucha armada a favor de los campesinos y los más pobres de Colombia. Hay una revista argentina que recoge relatos de él, algo de sus escritos, que recoge algunas de sus ideas y lo alaban como un cristiano revolucionario. Esta revista creo que se llama Cristianismo y Revolución. Era una revista como peronista mezclada con cristianismo. Bueno, entonces había mucho que decir acerca de Camilo Torres. Es una mezcla de cristianismo y revolución. En los años, un año después también, Che Guevara fue asesinado en Bolivia por las tropas estadounidenses. Pero lo que vemos en América Latina es una cristologización de la figura revolucionaria, ¿no? Lo vemos en el arte. Acá tenemos a Camilo Torres, a Che Guevara, y a un Jesús que asemeja un poco a la imagen del Che Guevara, ¿sí? Fidel Castro dijo lo siguiente: Che se ha convertido en un modelo de hombre no solo para nuestro pueblo, sino para cualquier pueblo de América Latina. Sangre suya fue vertida en esta tierra cuando lo hirieron en diversos combates. Sangre suya por la redención de los explotados y los oprimidos. Por eso elevamos nuestro pensamiento y con optimismo en el futuro, con optimismo absoluto en la victoria definitiva de los pueblos. Digamos al Che, y con él a los héroes que combatieron y cayeron junto a él. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, venceremos. Si hiciéramos un análisis del discurso de Castro, ¿qué vemos? ¿Cuáles elementos teológicos vemos acá?
vemos una veneración de Che, como si fuese una figura religiosa, ¿no? Su sangre vertida por la redención de los explotados. Eso es un léxico soteriológico, salvífico, ¿no? Habla de la victoria definitiva de los pueblos, algo escatológico, algo futurista, pero que implica una realidad presente, ¿sí? Y vemos cierta doxología al final, hasta la victoria siempre, patria o muerte venceremos. Estas frases son muy cercanas todavía por los años que viví en Venezuela. Pero ese discurso muchas veces toma un tono religioso, ¿sí? Entonces vemos que Cristo no solamente pertenecía a la Iglesia Católica o a los misioneros evangélicos, sino también la figura de Cristo también lo toman los revolucionarios para reivindicar su lucha y su revolución. El Jesús talismán, ¿sí? Vemos a Jesús también como un hombre en algunos sectores que forma parte de nuestra agenda, ¿sí? Planificamos nuestra vida y pedimos a Jesús que bendiga nuestros planes, que bendiga nuestras vidas. Jesús existe para proteger y para bendecir la vida de los fieles. Se utiliza como talismán para enfrentar las dificultades diarias, ¿sí? Creo que esta imagen de Jesús es muy parte del imaginario popular latinoamericano en cuanto a Jesús. Queremos a alguien que tenga conexiones con el mundo espiritual para poder resolver lo que se nos escapa de las manos, ¿sí? No tenemos tiempo hoy para pensarlo, pero los africanos también trajeron sus religiones desde la África, cuando vinieron como esclavos, ¿sí? Muchos hablaban yoruba y trajeron a los orishás y a los distintos dioses que vemos encarnados en el vudú haitiano, en la santería cubana, en el candomblé y en la umbanda brasilera, ¿sí? Y detrás de todos estos animismos o estos pensamientos está la idea de que el mundo espiritual no está a favor de nosotros, ¿sí? No es lo que dice Pablo Coelho, sino que el mundo conspira, el universo conspira en contra nuestro. Necesitamos hombres o dioses fuertes que pueden interceder por nosotros y que pueden luchar por nosotros. Entonces muchas veces en el cristianismo vemos a Jesús como ese talismán, pero no nos vemos como maestro, no lo vemos como Señor, no lo vemos como Rey, como Redentor, sino simplemente como figura espiritual que es poderoso para librar esa lucha por nosotros, ¿sí? Y luego el Jesús buen ciudadano. Esto lo veo muchísimo en las grandes ciudades de América Latina, donde existe cierta clase media, ¿sí? Esto es lo que llamo el cristianismo clase media, porque es una fe moralista que busca una realización personal y familiar, ¿sí? O un buen cristiano que hace, estudia, trabaja, tiene hijos, y si tiene suerte compra casa y carro, ¿sí? Entonces la meta es tener una vida ejemplar de alguien de la clase media, en pocas palabras. ¿Cuál es la seguridad de su salvación? ¿Cómo saben que están bien con Dios? Bueno, les va bien en la vida. Y Jesús simplemente está para complacer nuestros caprichos, o para bendecirnos y para proveer por nosotros lo que creemos nosotros que nos hace falta, ¿sí? ¿Cuál Jesús traen los nuevos movimientos cristianos a América Latina? Acá tengo 3 fotos. 2 iglesias de Buenos Aires y una iglesia en Cuba. ¿Qué diferencias vemos en estas iglesias? Hay como un modelo cultural que se exporta, ¿no? Pareciera que todos fuéramos australianos que queremos cantar y alabar de una forma. Pero sí, es como que está esa imagen. Es re loco que, por lo menos en las urbes, son casi todas iguales hoy en día las iglesias evangélicas. Y es como raro, qué sé yo.
Claro. Se ve más como un concierto en el lado izquierdo. ¿Alguien más? Bueno, creo que también está con mucho la imagen de que alguien está como liderándonos, como alguien arriba y nosotros abajo solo recibiendo y no como una interacción entre todos. Claro. Lo que quiero hacer con este contraste de imágenes no es criticar. De hecho, un amigo mío es pastor de una de esas iglesias grandes. Lo que quiero decir es que de repente la iglesia que vemos, la que parece más latinoamericana, también tiene ciertos rasgos europeos de la época escolástica, ¿sí? Los bancos de madera, la forma en que todos están mirando hacia un cierto lugar. Entonces, nadie se escapa de expresar culturalmente su fe en Jesús, ¿sí? Somos seres culturales, vamos a expresarnos de la manera que podamos, pero es interesante analizar cuál es la imagen de Jesús que damos cuando preferimos ciertas maneras sobre otras, ¿sí? Cuando elegimos algunas formas sobre otras. ¿Cuál es la imagen de Jesús que estamos dando? ¿Sí? Les quiero recomendar, le voy a hacer un poco de publicidad. Una amiga hizo un documental que se llama El Culto y retrata 4 iglesias evangélicas en Argentina. Y todavía no se puede ver online, pero pronto esperamos que se va a liberar por ahí. Y básicamente va con la cámara a los 4 cultos y analiza y vemos cuán diferentes son cada una de estas iglesias y cuáles son sus visiones de Jesús. Y aunque difícilmente una sola persona se sentiría bien en las 4 iglesias, ¿no? Yo creo que todos tenderíamos a sentirnos más cómodos en una o 2 de ellas. Está bueno pensar cuál es el Jesús que se predica, cuál es el Jesús que se presenta, cuál es el Jesús que se vive en estas distintas comunidades. Ahora, ¿cuánto de nuestra visión de Jesús depende de nuestra visión del mundo? ¿Sí? Sin que abramos la Biblia, sin que leamos los 4 evangelios, ya tenemos una visión del mundo, de cómo funciona el mundo, de una idea de quiénes somos. ¿Sí? ¿Qué dicen los conservadores acerca de Jesús? ¿Qué es lo que más enfatizan las iglesias más conservadoras? El status quo, que se mantenga. Sí, vamos a volver a las sendas antiguas, los fundamentos, ¿no? ¿Qué más dicen? Sí, como hay un énfasis particular en la moral, en la forma, en las formas, digamos, de vida, ¿no? Como muy específico. Es importante, obviamente, como ahí. Hay un énfasis muy importante en la santidad y en la ética cristiana, ¿no? Y cómo esa ética impacta en la comunidad. ¿Sí? No puedes ser parte de la comunidad y hacer lo que quieras con tu vida, ¿no? Deberías llevar cierta ética para formar parte de la comunidad. ¿Y qué dicen las iglesias más liberales? ¿O qué enfatizan ellos en su visión de Jesús y de la comunidad que pertenece a Jesús? Ellos dicen, no hay que adaptarse al mundo, pero sí amoldarse. ¿Sí? De repente, o sea, no tanto la santidad, sino la justicia social, ¿no? Las relaciones sociales, la inclusión, de repente no hay tanto en cuanto a la ética más individual de cada miembro, sino una ética comunitaria, ¿sí? Se habla de la horizontalidad, se habla de distintas formas de concebir la comunidad. ¿Cuánto porcentaje de esta visión de Jesús en la iglesia está predeterminada por nuestra
forma de ver el mundo. Si pudiéramos dar un porcentaje, ¿qué podríamos decir? No lo queremos asustar. Sí, para Vamos mí a... es como un 80, ¿no? Por ahí, 70%. Puede ser. Creo que hay dos cristianismos fundamentalistas, ¿sí? De derecha y de izquierda, o iglesias conservadoras y iglesias liberales. Ambos son cristianismos ahistóricos. ¿Qué quiere decir eso? Que no toman en cuenta la historia. Que poco les importa el desarrollo de la iglesia, poco les importa la tradición cristiana. En las iglesias más conservadoras, con una visión más conservadora de Jesús, es lo que quiero decir, tiene una antropología platónica, ¿sí? Separan el cuerpo y el alma, ¿sí? Les importan las almas, vamos a salvar las almas, pero no se preocupan para que todo miembro coma lo suficiente o tenga un trabajo digno, necesariamente. Lo que les importa son las almas. Es una salvación terapéutica, es una salvación que nos hace sentir bien acerca de nosotros mismos y acerca de la comunidad, pero de repente poco le importa el panorama más social, ¿sí? Es una escatología futurista. ¿Qué quiere decir eso? Que todo se resuelve con ir al cielo, ¿sí? Una vez estás mal, no te preocupes, algún día vas a estar bien. El mundo está en decadencia, no te preocupes, pronto viene Jesús, ¿sí? Y toda esperanza está postergada hasta la futura realidad de Jesús. Y suelen tener una ética individualista sin compromiso comunitario. O sea, no importa cómo votás, no importa cómo interactúas en tu trabajo o en tu comunidad, con tal de que seas buen cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que mantengas cierto nivel ético en tu vida. Eso sería un cristianismo fundamentalista más conservadora, pero también hay un fundamentalista más liberal o de izquierda o progresista, se podría decir, que también niega la historia de la iglesia cristiana, ¿sí? Porque tiene valores que no se habían visto antes en la historia del cristianismo. Es una antropología materialista, ¿sí? Muchas veces es como un ser humano no puede ser libre a menos que tenga poder de decisión sobre su cuerpo, sobre su economía y sobre su futuro. Somos muy materialistas en ese sentido. Uno no puede, he escuchado decir en círculos más progresistas que un cristiano no puede sentir la libertad en Jesús a menos que reúna ciertos requisitos económicos, por ejemplo. Entonces millones de cristianos quedan por fuera de disfrutar de la salvación de Jesús solamente porque no están en las condiciones que deberían estar. La salvación es una cuestión más social. ¿Sí? La salvación se ve en cierta inserción social, en un grupo o en la economía, y la escatología es terrenal. ¿Sí? Lo que importa es cambiar el hoy. ¿Sí? Y lo que vemos como revolución o como lucha por la justicia social es una utopía que viene y a la cual se le dedica todos los esfuerzos, digamos. Y la ética no es tan individual, sino comunitaria, pero las mismas personas no se ven como personas que deberían buscar la santidad, ¿sí? Porque en realidad lo que importa son los derechos humanos, lo que importan son las causas como el calentamiento global, los derechos de la mujer, la violencia de género y todas estas cosas. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiero decir yo con todo esto? No está mal que haya algún plano social cuando pensamos en la fe, ¿sí? Lo que quiero decir es que estos son dos extremos y de repente corresponden a dos visiones del mismo Jesús. ¿Y qué tal sería si pudiéramos
formar nuestra visión, no por la visión del mundo que ya teníamos antes de conocer a Jesús, o por la elección política que ya teníamos antes de conocer a Jesús. ¿Qué tal si Jesús cambiara nuestra visión del mundo? ¿Sí? Y en vez de solo vernos como almas, que también pudiéramos vernos como alma y cuerpo, ¿no? No solamente ver nuestra salvación como algo espiritual, pero algo que tiene consecuencias reales en el mundo. ¿Qué tal si pudiéramos ver que el reino de Dios irrumpe tanto en el presente, que nuestra esperanza se vive en el hoy, pero también esperamos los nuevos cielos y la nueva tierra con la segunda venida de Jesús? ¿Qué tal si nos fuésemos para el extremo de que no importa lo que hace la sociedad, a que no importa lo que yo hago, sino que importa lo que yo hago, importa lo que hacemos como comunidad? ¿Qué tal si pudiéramos evitar esos dos fundamentalismos, esos dos extremos, y llegar a pensar en Jesús como alguien que toca todas las áreas de nuestra vida y de nuestra Jonathan, sociedad? Por favor. hay un texto que a mí me ha ayudado mucho, digamos, a salir de esos dos extremos y a imaginar como una unificación, y es cuando Jesús sana al leproso. Y es un texto que antes me generaba como una disonancia, porque yo tenía esta idea de Jesús como que él traía un proyecto nuevo, y de repente yo tenía una visión fatalista del mundo, que nada es rescatable y que Jesús trae algo nuevo, como un Jesús conquistador que viene a barrer todo y a traer algo nuevo. Pero ahí Jesús dice: ve y preséntate al sacerdote con tu ofrenda y ve a tu casa, pues sigue tu camino. Y eso me generaba conflicto, porque Jesús legitima una institución que ya existía en esa época. Entonces es como que dos opuestos que sí pueden existir, porque por un lado Jesús representa la presencia de Dios de una manera nueva, o sea, él puede sanar a un leproso, una restauración completa. Pero al mismo tiempo, ese Jesús, que es la presencia de Dios de manera nueva, legitima algo que ya estaba. Y él quiere recuperar lo que ya estaba, que es la institución del sacerdocio para uno, y pues para que este leproso pudiera recuperar su vida. Entonces, son dos cosas que parece que no van acorde, pero que en Jesús trabajan juntas. Muy bien. Tal cual, lo que vemos a Jesús es diciéndole que vaya al lugar donde puede lograr la reinserción en su familia y en la sociedad, ¿no? Anda, mostrate al sacerdote para que te dé la alta, para que puedas volver a juntarte con la familia, para que puedas volver a trabajar y sostener a tu familia, ¿no? Para que puedas tener un trabajo digno. Entonces, muy bien. Jesús viene a redimir, a rescatar, a sanar. Y eso lo vemos en su ministerio. Eso es lo que falta de la visión de Jesús que trajo los conquistadores, ¿no? Vemos un Jesús en pañales y un Jesús muerto. No vemos el Jesús sanador. No vemos al Jesús redentor. Y mucho menos vemos al Jesús resucitado, ¿sí? Alguien habló de la mea culpa, que es muy común en el catolicismo latinoamericano. Cuando no tenemos a un Cristo resucitado, la culpa es lo único que puede hacer que cambie nuestras conductas y nuestros corazones, ¿sí? La culpa no es un motor que abarca mucho, ¿sí? La culpa muy pocas veces ha hecho que yo sea mejor persona, sino en Tito 2 dice que es la gracia que nos enseña a rechazar el pecado y la impiedad, ¿no? El mismo amor y la gracia de Dios, no la culpa, que nos enseña a vivir como Jesús quiere. Y es la resurrección que nos permite vivir una vida diferente, una vida de resucitados. Entonces, por no conocer a Jesús resucitado, el único motor de cambio que había en el repertorio latinoamericano era la culpa. Pero la culpa no cambia mucho. Más bien la culpa me hace sentir peor y me desanima de intentar algún cambio, ¿sí? Pero es la ética de Cristo resucitado que nos permite apuntar a algo más. Ya para ir terminando, ¿cómo hacemos para evitar hacer a Jesús en nuestra propia imagen?
¿Cómo podemos hacer para descubrir al Jesús verdadero? Ya hemos criticado bastante a los demás. Es hora de pensar qué hacemos con todo esto. Yo pensaba en, bueno, no sé, habría muchas respuestas, pero amar a personas diferentes a lo que nosotros somos. O sea, como intentar, aunque sea difícil, amar a personas que son diferentes. O sea, de un lado para el otro. Muchos no entienden a la situación de los pobres porque no tienen ningún amigo verdadero, no intentan como realmente amar de la forma que Jesús amaba al pobre, pero también los que capaz sean más de izquierda tampoco tienen, no intentan amar a los que están del otro lado. Yo tengo la razón, amo a los pobres como Jesús, pero Jesús también amaba a algunos ricos. O sea, es difícil amar a personas diferentes porque muchas veces no nos caen tan bien, o porque nos hacen incómodos, o porque sabemos que tenemos la razón, o lo que sea, pero no es algo simplemente intelectual, pero solamente podemos entender Jesús como realmente es cuando lo ponemos en práctica. Entonces sí, no sé, pensaba eso. Yo sumando a eso que hice recién, agregaría volver a los evangelios una y otra vez. Volver o sea, para que podamos llevar eso a la práctica, volver a Jesús, volver a sus pisadas, siempre a tener como una refrescada de la palabra de Dios, volver a qué hizo Jesús, qué dijo Jesús y bueno, cómo hago y cómo vivo yo, como para no terminar haciéndolo a mi manera o a mi forma, sino como lo hizo él, qué hizo él en circunstancias. Ya a pensar eso. Muy bien. Parece excelente. Dejar de ver los evangelios apenas como historias que nos informan acerca de la persona de Jesús y verlos como relatos que nos comprometen, ¿no?, a vivir como Él. Justo, como dijo Maru, yo sugiero hacer lecturas cuidadosas de los evangelios, en diálogo con distintas tradiciones cristianas. ¿Sí? Si todas las personas que yo conozco leen la Biblia de la misma manera, habría que buscar a alguien que la lea de otra manera, para yo aprender, para revelar mis prejuicios. ¿Sí? Yo de chico leía El rico y Lázaro, y para mí se trataba de cómo será la vida después de la muerte. Cuando vine a América Latina me di cuenta que el relato se trata de la gran reversa. Se trata de cómo tratamos a los pobres en vida, del premio para los pobres que han sufrido a las manos de los ricos cuando ya estén en el seno de Abraham. No es una visión del cielo, es una advertencia a los ricos, ¿sí? Pero yo no era capaz de leer ese relato de esa manera hasta que me involucré con personas que lo leían de una forma distinta. Porque mi propio prejuicio capitalista norteamericano no me permitían leer el relato de una manera que me incomodara a mí o que desafiara mi pensamiento, ¿sí? Y luego entender bien el reino de Dios y no comprar utopías humanas que prometen lo que no son capaces de ofrecer, ¿sí? Tanto la derecha con su agenda neoliberal como la izquierda con sus agendas políticas, todos prometen utopías. Ahora estamos en época de elecciones en Argentina y me fascinan los discursos religiosos. Ahora sí vamos a cambiar. Ahora sí vamos a tener todo lo que nos haga falta. Ahora sí no va a haber, vamos a erradicar el hambre en la Argentina. Cuenten conmigo que yo les voy a salvar.
Y eso lo escuchamos hace 2 años, hace 4 años, hace 6 años. Siempre tienen un tono escatológico los relatos de campaña. Pero no es comprar esas utopías humanas, ¿sí? Sino la utopía que nos orienta, que no va a ser utopía algún día, es el reino de Dios, que es lo que nos permite posicionarnos y servir a Jesús en el contexto en que estamos. Última pregunta, y después les quiero preguntar si tienen alguna duda o comentario. El centro geográfico de la fe cristiana está cambiándose, ¿sí? En el 1900 había más cristianos en Europa que en otros continentes. Ahora no es así. En la África, en Asia, en América Latina hay más cristianos que los que veíamos en Norteamérica, en Europa. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro aporte al cristianismo mundial? Muchas veces decimos, bueno, de la Europa tenemos cierta teología, cierta búsqueda de Jesús, ciertas preocupaciones teológicas. ¿Qué vamos a ofrecer a América Latina para el resto del mundo? ¿Cuál es el Jesús que vamos a predicar nosotros? ¿Sí? Es interesante que ahora en Medio Oriente hay misioneros latinoamericanos. En Estados Unidos hay misioneros latinoamericanos. En Europa hay misioneros latinoamericanos. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer cuando nosotros vamos a distintos lados con el Evangelio? ¿Cuál es el Jesús que queremos dar a conocer? Sebas. Perdón, pienso que es muy, muy importante también, junto con leer y releer los evangelios, aprender a leer la Biblia como una sola historia. Porque es que, bueno, hay un psicólogo que yo admiro mucho que se llama Carl Jung, y él dice que todos vivimos en un relato. Y no mucho se nos enseña que la Biblia ofrece un relato, no solamente en un nivel individual, porque sería un gran error, pero un relato del mundo, o sea, del mundo real. Y es un relato en el que yo puedo insertarme. Y ese acercamiento a la Biblia, yo pues de alguna manera quisiera aportar eso, que la gente aprendiera a leer la Biblia como el relato de la historia del mundo, donde ellos pudieran ser partícipes. Entonces, eso. Para mí, un pueblo que es un gran ejemplo de eso es el pueblo afroamericano en Estados Unidos. Cuando comienzan a expresar su preocupación por la esclavitud, cuando buscan la redención, cantan de Moisés, cantan del Éxodo, cantan de la mano poderosa de Dios que sacó al pueblo de la esclavitud y los llevó por el desierto, que les dio maná en el desierto, que los lleva a una tierra prometida. Se insertaron en la historia de Dios y entendieron su sufrimiento a la luz de la salvación de Dios. Entonces, son un gran ejemplo en ese sentido para nosotros. Yo pensaba que también hay algo de la identidad propia latinoamericana, que al igual que el pueblo afroamericano, también ojalá que podamos transmitir al resto del mundo, ¿no? Como esto de la cultura del encuentro, el calor, la amistad, el acercarse al otro, y también esto de no dejarse, digamos, colonizar culturalmente, sino tener una identidad propia, y eso nos podemos hablar de millones de partes de la Biblia, no mismo la misma identidad cristiana. Pero sobre todo eso, porque yo las poquitas veces que he viajado, vos te das cuenta cuando hay un latinoamericano y termina siendo la persona con la que terminas charlando o siendo a tomar algo capaz. Y eso me parece muy lindo. Sí, quiero aclarar que estas teologías latinoamericanas ya existen, ¿no? El arte ya existe, el canto ya existe. No estamos hablando de crear desde cero a partir de ahora, ¿no? Sino que estas cosas ya existen. Hay zambas con Z. No sé si Sabrina sabría si hay samba brasilera cristiana, pero hay samba con Z cristianas que hablan de la Santa Cena, de la hospitalidad de la mesa del Señor. Hay chacarera cristiana.
hay música llanera, colombiana, cristiana, hay expresiones latinoamericanas de la fe cristiana. La misa criolla argentina, por ejemplo. Hay cantos, creo que es el credo nicaragüense o de El Salvador. Hay muchos cantos latinoamericanos que presentan a un Jesús humano. Hay un tango argentino hermosísimo, Tenemos Esperanza se llama, que habla de este Jesús cercano que valora a las mujeres, a los niños. Entonces, no estamos diciendo que no existe un Cristo con rasgos latinoamericanos, pero creo que deberíamos valorar un poco más lo propio, mirar un poco menos a Estados Unidos, mirar un poco menos a Europa. De hecho, un pastor que no voy a nombrar dijo que venía a América Latina hace como 6 años para traer el verdadero evangelio, porque el evangelio no había llegado a América Latina. Quería decir una última cosita y no hablo más. Sí, por favor. Con esto que estás diciendo, hoy cuando decía esto, de forma media fuerte quizás, de esto de las iglesias gigantes de otras partes del mundo, decía, a mí me encantaría entrar a una iglesia que estén o cantando una cumbia, o que haya tango, o no sé, me gustaría eso, y la verdad que veo las expresiones que vienen de otra parte del mundo instaladas acá y repetidas. Y digo, qué lástima, si hay un montón, como bien vos decís, la misa criolla, por más que sea católica, es increíble. El trabajo que hicieron antropológico y musical es fascinante. Yo como músico me parece fascinante. Y eso digo, pucha, qué lástima que no está tan representado en nosotros y terminamos repitiendo modelos que vienen de otros países. Pero nada, y sí, hay mucha mirada también mala hacia el pentecostalismo latinoamericano del que viene de Norteamérica, como dicen, ¿no? ¿Viste? Y parte de esa forma de vivir el avivamiento, que yo no la comparto, pero la respeto, porque es parte también de nosotros. Yo conozco amigos que son así, lo viven así, qué sé yo. Claro. ¿Alguien más quiere decir algo antes de terminar? No, me parece justo con lo último que comentaban y el comentario del chat de la imagen del evangelio como semilla que plantamos en distintas tierras. Entonces, capaz como ya hemos, o sea, históricamente conocemos cómo hemos llegado hasta aquí, un poquito, por lo menos, sí nos podemos identificar con esto de llevar la semilla y no la planta con la maceta, ¿no? Como no sé quién planteaba. Y con lo último, igual que decía Jonathan, sí, igual estoy de acuerdo. Ya. Muy bien. Qué hermoso sería cuando predicamos a Jesús que no seamos autorreferentes, que no contáramos tanto nuestra propia historia, nuestro propio testimonio, sino hablar sencillamente de Jesús, invitar a las personas a encontrarse con Él. Muchas iglesias predican a la iglesia o predican un pensamiento específico como el calvinismo, o predican unas formas de ser, una forma de vestir o una forma de ser en la ciudad. Pero ¿qué tal si nos dedicáramos a hablar de Jesús y que de ese encuentro nacieran cristianos que supieran ser como Jesús en sus distintos lugares? Creo que sería muy interesante. Igual es una tarea de por vida, ¿eh? Conocer a Jesús, no nos acabamos de conocer a Jesús. Siempre estamos conociéndolo y me parece una de las cosas más hermosas de la fe cristiana, que su presencia no se agota ni tampoco nosotros llegamos a entender o lo terminamos contemplando ya en un par de años. Entonces quiero animarles a volver a los 4 evangelios, ¿no? A estudiar el reino de Dios. El reino de Dios para la izquierda es cualquier acción buena. El reino de Dios para la derecha es portarse bien.
es esperar el cielo. Pero ¿qué tal si el reino de Dios en realidad es el reinado de Dios soberano que se manifieste en nosotros, buscando la santidad, buscando la justicia social, buscando el bienestar de todos, el shalom de Dios? ¿Qué tal si el reino de Dios es más allá de la iglesia, pero la iglesia es lo más palpable de ese reino y que debería irse a encontrarse con la gente que más necesita de Jesús? Así que muchas gracias por estar y por compartir, y que Dios les siga bendiciendo.